Mission complete. ¿Qué hay, mis dubs? En el video de hoy veremos lo que es un análisis y comparación de lo que es el videojuego Saints Row Reboot, el cual saldrá el año que viene en todas las plataformas menos Nintendo Switch. ¿Por qué hacer este video? Por una simple razón: hay críticas de personas, de más compañeros de plataforma que en realidad no tienen como una base en ningún sentido para hacer esa crítica, lo cual yo vería mal, porque si estaríamos hablando de que es una continuación del Saints Row original no hay ningún tipo de problema, pero ya se habló que es un reboot, así que empecemos con el video y espero que les guste. Lo primero que se criticó obviamente fue su tráiler de presentación, lo cual no era más que una CGI donde se veían 4 personajes principales. Lo primero que las personas comenzaron a criticar es que esto tenía gráfico de Fortnite. Oír esto para mí es algo relativamente normal, decir que un juego tiene gráficos de Fortnite o que la jugabilidad es tipo Dark Souls, cuando la jugabilidad tipo Dark Souls viene de Ocarina of Time. Entiendo que Dark Souls es el precedente, pero que ese no es el tema a tocar en este video. El caso es que vienen con esto de que tiene gráficos tipo Fortnite o que los personajes no son más que personajes que no tienen ningún tipo de personalidad. Esto lo sabe cualquier persona que haya jugado los Saints completos. Los Saints con el tiempo fueron evolucionando, pero todos eran gángster. O sea, Johnny Gat era un gángster serial. Shaundi se volvió lo mismo que Johnny Gat en la parte 3 cuando creía que Gat había muerto. Alerta de spoiler. Pierce es un gángster, pero que se metió más a la vida de los comerciales y ese tipo de cosas. O sea que cuando me dicen que hay un personaje que es un chico inteligente, dentro de lo que cabe, que es una persona a la cual tiene ambiciones mucho más de lo que creían, verse como un nerd y no ser un nerd, es una persona a la cual tiene esa capacidad para poder volverse un gángster en algún momento. No sé en qué momento se ve un personaje vacío aquí, sino un personaje que se puede ir construyendo con el tiempo. Pero ok, vamos con lo de los gráficos tipo Fortnite. O sea, cualquier videojuego que salga ahora tiene gráficos tipo Fortnite, y en eso es que yo me baso para hacer este video. No es tipo Fortnite. De Saints Row 3 tenemos estos tipos de gráficos que no son completamente realistas, porque desde la tercera entrega, para el que no ha jugado los videojuegos, lo vaya sabiendo desde ahora, trató de alejarse de todo lo que era realista por eso mismo, porque al fin y al cabo no le encontraban ningún tipo de, yo qué sé, de realidad a esto. O sea, Saints Row se volvió desde Deer un videojuego lo cual se burla de los videojuegos los cuales son realistas y son de mundo abierto y quieren hacer una historia de gángsters que quieren hacerla súper ultra valorada. Para poner un ejemplo fácil y sencillo, Grand Theft Auto. Entonces Saints Row trató de burlarse de eso, que sí que tiene momentos épicos, que sí que tiene momentos que se toman en serio también, pero de eso es tal vez el 10% del videojuego. Después todo los videojuegos de Saints Row de ahí en adelante fueron bromas y chistes. El videojuego tuvo su propia esencia, un videojuego espectacular que yo puedo decir que me agradó muchísimo. Lo segundo a tomar en cuenta es que esto es un reboot. Al ser un reboot no te vas a encontrar personajes que los que ya habías visto, porque en ningún momento se habló de Saints Row Remake, que aquí viene otra polémica. Todo el mundo quería Saints Row 2 Remake o un juego tipo Saints Row 2. A ver, no sé si alguien se ha puesto al tanto en estos días con las noticias de Saints Row Reboot, y es que el videojuego tiene muchísimas temáticas como las que tenía Saints Row 2. Una de las principales que muchos extrañábamos era el poder tener negocios, y estos negocios poder personalizarlos, así como también mantenerlos y ponerlos en el lugar que nosotros creyéramos mejor. En Saints Row 2 podíamos comprar muchas propiedades, las cuales nosotros podíamos establecer como un punto de lugar o un punto de un hogar. El caso es que en Saints Row 2 era un videojuego que en realidad se tomaba un poco las cosas un poco más en serio. Y luego también está la otra cara de la moneda, las personas que esperaban un tipo de juego Saints Row 3 de Deer. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene lo que digo. Saints Row Reboot, según sus propios creadores, Devolution, THQ Nordic, ellos mismos han dicho que esto es una mezcla entre los dos videojuegos. No es que ya no va a dejar de ser un videojuego serio, no es que va a volver a hacer sus payasadas, sino que se va a equilibrar de las dos formas. Y ahora entro en una cosa que yo he visto durante estos meses, y es que muchas críticas hasta que salieron los gameplays que se fueron a Game Informer o gameplays que salieron en IGN hace poco, donde se puede ver una jugabilidad espectacular sobre el videojuego, lo que quiere decir que las críticas fueron disminuyendo, obviamente, porque es lo que digo, ¿por qué criticar un videojuego que ni siquiera está en su fase última de desarrollo, y mucho menos cuando lo que te enseñaron fue una CGI? No tiene ningún sentido. O sea, por poner un ejemplo, me enseñaron un CGI de The Elder Scrolls 6 y todo el mundo se volvió loco cuando lo que te enseñaron fue el texturizado de un castillo. Entonces quieres criticar la CGI de Saints Row y vienen con la crítica de que no, es que es un juego que trata de emular lo que es las personas, para tratar de agradar a todas las personas. Lo primero, una mujer en el mundo de los videojuegos no tiene que ser débil. 2,
un hombre en el mundo de los videojuegos no tiene que ser el mejor de todos. Los videojuegos no se tratan de eso, se tratan de diversión. Y que yo veo en cada uno de los trailers que han sacado de Saints Row Reboot es eso mismo, lo que trataba de hacer desde el The Deer, y es la diversión, la capacidad de poder enganchar a una persona por su historia, sí, un poco loca, pero al mismo tiempo por su jugabilidad. Y esto me ha demostrado que la jugabilidad es espectacular, desde poder salir desde tu coche y disparar desde el techo, desde poder tirarte de un edificio y sacar las alabertas. Entonces no entiendo por qué las personas, mientras más contenido le dan, ya puedes volver a poner tus negocios, ya puedes volver a destacar sobre las demás bandas. Hay bandas en específico que tienen sus territorios cada una, y cada uno de estos personajes, los cuales muchos youtubers han llamado, y muchos también de las personas que tiran sus propias reviews en lo que es Vandal 3D juegos, dicen que son personajes vacíos. Yo no le encuentro el vacío a que una persona sea de un grupo que antes era una banda, esta trabajaba para ellos, era mecánica, decidió darse cuenta que no iba a llegar a ningún lado. Aparte de eso, más según lo que pude leer, los conflictos de enfermedad de su madre la llevaron a formar parte de los Saints. Otro de ellos es uno que es un personaje el cual era parte de una de las bandas, siendo él este DJ, pero esta banda lo trataba como una persona, mucho lo menospreciaban, como quien dice. Entonces no entiendo dónde están los personajes vacíos. Estoy viendo personajes los cuales son parte de un reboot de un videojuego nuevo, el cual trata unas nuevas ideas, pero siguen siendo los Saints. No quiere decir que va a quitar lo sangriento, no quiere decir que va a quitar lo divertido del videojuego o las locuras que se hacían antes. Lo que quiere decir es que hay personajes nuevos los cuales hay que tratar de entender, y al mismo tiempo ponernos en mente de que estos personajes son los que tal vez vayamos a estar viendo durante un buen tiempo. Si no es que por culpa de la mala fama que le están dando, el videojuego termina simplemente siendo el reboot y ya no más, porque esa es otra cosa. Vienen aquí a tratar de criticar un videojuego que no ha terminado de salir y que todavía no sabemos nada de la historia. Lo único que sabemos es lo de los negocios, la jugabilidad, que han enseñado mucha jugabilidad, y que según en los foros y en su propia página ellos han hablado que tiene la mejor personalización de personaje que se ha hecho a la historia con un Saints Row. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen personas que lo han visto tras de cámaras de 3D Juegos, IGN, que lo especifican muy bien, incluso de Vandal. Lo que quiere decir que las personas que están tratando de criticar a este juego sin una base, porque no hay una base para criticar el videojuego, no tienen ningún tipo de sentido, porque no es un producto final y tú tampoco estás viendo lo que se va a desarrollar con el tiempo con el videojuego. El caso es que no es que esté saliendo a defender que el reboot, que sí aquello, porque a mí me encantaban personajes como Johnny Gat, como Pierce, y aquí vengo y digo algo. No quiero ser el más culto de los videojuegos sobre Saints Row, pero yo por lo menos he tratado con cada uno de ellos, incluso lo que más las personas tratan de sacar a un lado, que son el Saints Row 4 o el God of the Hell. Lo he jugado esos videojuegos y no son malos. Lo que pasa es que si tú vas buscando una historia tipo Grand Theft Auto, pues tienes 5 videojuegos para eso. Y ahora vas a tener una remasterización de los 3 videojuegos 3D más principales, más importantes. Así que mejor vete a jugar eso y trata de entender que Saints Row cambió su perspectiva cuando se dio cuenta que no hay que ser un videojuego totalmente cruel o vivir en un mundo de crueldad para poder hacer un videojuego divertido. No se trata de eso. O sea, Saints Row The Deer, podemos incluso, o hay que hacer incluso, un apocalipsis zombie en una de las pequeñas ciudades que hay dentro del videojuego. Lo que quiere decir que hace mucho que se tiró al caño lo que era la realidad en estos juegos. Desde entrar en una PC y convertirte en un inodoro, luego pasar a una muñeca, ya saben qué, y también pasar a lo que es convertirte en un personaje como si estuviera hablando de un Final Fantasy y pelear en una pelea tipo RPG de acción. Lo que quiere decir que Saints Row hace mucho tiempo que cambió su perspectiva y su forma de crear un videojuego, su forma de hacer pensar a las personas. Pero el problema es que yo no me voy con esto de las críticas por una CGI, porque eso es algo estúpido. Diríamos que todos los videojuegos son malos porque al fin y al cabo todos comienzan con una CGI. Y voy a poner un ejemplo, ya que normalmente hay personas que tal vez digan, no, va a hablar de PlayStation. No, todas las CGIs que muestra Xbox, State of Decay 3, Fable, cualquiera de esos juegos son tipo CGI. Y los fans los esperamos no porque el videojuego sea de culto, sea bueno, sea malo. Muchas veces ya es simplemente por el equipo de desarrollo que lo está haciendo. O sea, desde que a mí me dijeron que Playground Games estaba haciendo Fable, dije va a ser un gran videojuego porque Playground Games es los que hacen los Forza. Y además están ayudando de otros equipos, lo que quiere decir que va a ir mucho mejor. Pero ya, yendo con el tema principal, es lo que digo. No se puede criticar un videojuego por una CGI. No se puede hablar de personajes vacíos cuando no es así. Y no se puede decir que los personajes tienen un tipo Forza
Fortnite, una forma tipo Fortnite, cuando desde Saints Row The Deer, Saints Row se despegó muchísimo de lo que era la realidad. Y no importa si juegas el remaster que tiene mejores gráficos y todo, el personaje tuyo se va a seguir viendo como una caricatura que está tirando a tipo real. Lo mismo que los últimos Saints Row, y lo mismo como se ve el reboot, un poco más realistas también, un poco mejor con gráficos, porque hay una diferencia de muchísimos años entre los dos videojuegos. Pero ahora planteo algo, ¿por qué decir que, yo qué sé, el personaje principal es una mujer? Lo primero, hay creación de personajes y no sabías esto. Lo segundo, que se haga el trailer de esta forma, ¿qué tiene que ver? O sea, en Saints Row The Deer, el personaje que sale como principal es un hombre, pero tú puedes pasarte el juego con una mujer. Yo no le veo ningún problema a esto, en realidad. Y creo que las personas que hacen estas comparaciones estúpidas tienen algún problema con el sexo opuesto, porque de verdad no tiene ningún sentido tú criticar un videojuego simplemente porque el personaje de la CGI que salió es una mujer. Wow, gran cosa, es simplemente un videojuego. Hay personajes como Lara Croft, hay personajes como Samus Aran, que son mujeres dentro de los videojuegos y que valen más que muchísimos personajes de videojuegos que son hombres. Así que paso de ese tema, que es un tema muy estúpido. Puedo decir eso, en YouTube se puede decir estúpido. Es estúpido ponerse a decir que es un juego moralista por esto. Así que, total. O sea, que si hay mujeres empoderadas dentro de los videojuegos está mal. O sea, yo de verdad no entiendo a esta gente. Pero como seguía diciendo, es mi opinión y es lo que yo analizo. Para mí el videojuego no es que sea un 10 de 10. Para mí es un videojuego que tengo que testear para poder luego decir si es bueno o si es malo. Y yo no he visto nada de la historia. No han subido nada de la historia del videojuego. Como mucho te presentaron los personajes principales y las bandas. No te han presentado más nada. O sea, es un secreto a voces. Que el videojuego tal vez no sea lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya te dijeron que no va a estar ni Johnny Gat, ni va a estar Pills, ni va a estar Chaundy, ni van a estar ninguno de esos personajes antiguos porque es un reboot. Lo que quiere decir que tal vez ni se mencionen. Puede ser que en algún momento digan, no, Steel Paul o Stillwater, que son ciudades, ni siquiera los personajes. Pero aún así, lo que quiero tratar de decir con este video es que no deberían hacer críticas sobre un videojuego que ha enseñado una jugabilidad en estos pocos días espectacular. Porque la jugabilidad del juego se ve divertida, lo que ha hecho famoso a Saints Row desde la tercera parte en adelante, y es su jugabilidad. No es más nada, no se está buscando realidad porque para eso usted tiene su GTA. No se está buscando querer compararse con otras franquicias porque Saints Row hace tiempo que dejó eso. Incluso Saints Row es un chiste para los mismos creadores. Tratan de burlarse de lo que los otros videojuegos tipo Sandbox creen que es lo correcto. Así que muchas gracias por ver el video, muchas gracias por tomar su tiempo, muchas gracias por estar aquí como siempre. Juega mucho, diviértete, y lo que quiero dejar claro con esto es que no se puede criticar un videojuego por una CGI. Primero probamos el producto y después decimos si no, si sí. Te puedes sentir decepcionado, obviamente, porque ya no vas a ver a los Saints antiguos, pero eso no quiere decir que el videojuego sea malo, porque si no hay millones de reboots que entonces serían una basura, y no son así. Así que muchas gracias por ver el video, juega mucho, diviértete, y nada, nos vemos en un próximo video. Bye.